Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, La fórmula preferida del profesor, de la escritora japonesa Yoko Ogawa, que nació en Okayama 1962 y este libro se publicó por primera vez en 2003. Ya he contado en el vídeo en el que hablaba de las intenciones lectoras para 2023 que pretendía acabar el año leyendo este ensayo histórico, La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Lo que pasa es que es un libro largo y hubo un momento a final de año, cuando faltaban unos días para que se acabara 2022, que iba a llegar ya el capítulo de las implicaciones de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Y dije, bueno, voy a parar un poco, me apetece algo un poco más ligero y cogí este libro japonés. Ya dije también que en 2022 había leído 10 libros japoneses y este, bueno, se quedó a caballo entre 2022 y 2023, que como he hecho la reseña y es en 2023, lo voy a contar ya como de 2023. Pues empecé el año leyendo literatura japonesa que quería leer más. Este libro en España tradicionalmente lo ha publicado la editorial Funambulista, que tiene más libros de esta escritora Yoko Ogawa. Pero creo que Tusquets fichó la publicación en español de un libro que se llama La policía de la memoria, que es de 1994, que es anterior a este, de esta autora, porque la traducción al inglés creo que ganó el Book Award, entonces fue bastante popular en Estados Unidos, compraron los derechos aquí, los debió comprar Tusquets, que Funambulista a lo mejor no pudo pagarlos, y entonces también Tusquets ha fichado ahora la traducción o la nueva edición de este, pero ya digo que esta autora en España tiene más libros en la editorial Funambulista. Me llegó la publicidad al mail como sobre mayo o junio y dije, bueno, pues quizá me apetece leerlo, porque como quería leer libros japoneses, además una cosa que me estaba ocurriendo era que, como siempre, o casi siempre, cuando tú miras los libros importantes que debo leer de tal país, pues casi todos están escritos por hombres y solo tiene la referencia de una mujer, que lo he sacado antes, a ver, este de aquí, solo estaba leyendo los 10 que leí, solo estaba este, escrito por una mujer, el de Yuriko Miyamoto, Una flor. Y dije, bueno, pues es un libro japonés que lo que quiero leer, está escrito por una mujer, pero también sabía que La fórmula preferida del profesor había sido un bestseller en Japón con más de 2 millones de libros vendidos, se había hecho una versión cinematográfica y digo, a ver si esto va a ser literatura comercial, esto es un bestseller, a pesar de que tenía, pues no sé, lo elogiaba gente, escritores norteamericanos como Paul Auster o Junot Díaz, pero lo que me convenció fue que lo elogiaba el escritor japonés premio Nobel del 94, Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe dice, lo tengo por aquí, a ver. Kenzaburo Oe dice, capaz de dar, o sea, habla de Ogawa y dice, capaz de dar expresión a los elementos más complejos de la psicología humana en una prosa sutil pero penetrante. Y dije, bueno, pues si lo elogia a Kenzaburo Oe, tendrá que ser un libro literario, no podrá ser un bestseller de poca calidad. Así que me decidí, se lo pedí y entonces ya he dicho que hice un alto en la lectura de la otra historia de los Estados Unidos y acabé el año leyendo a Ogawa y empecé el año con este libro y escribí la reseña pues, a principios de año. Vale, la acción de La fórmula preferida del profesor se sitúa en 1992. De hecho, al menos hay 2 referencias a que ese año van a tener lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona. La narradora es una trabajadora del hogar que trabaja para la agencia Aurora y tiene un hijo de 10 años al que se va a apodar Raíz Cuadrada, que es un mote que le pondrá el profesor. El profesor es la casa, es el hombre que vive en la casa a la que le han enviado la agencia Aurora a la narradora, que nunca vamos a saber su nombre, a trabajar. Y tampoco vamos a saber el nombre del profesor, al que siempre se le llama con este nombre. La primera frase del libro es: para mi hijo y para mí, él era simplemente el profesor. Esto me hizo pensar inmediatamente en la famosa novela japonesa Kokoro, de 1914, de Natsume Soseki, que la he leído en 2022, tengo reseña en el canal, si a alguien le interesa. Claro, aquí se narra la amistad entre un chico joven cuando tiene 16, 18, 20 años con un hombre adulto y quiere como los misterios de su vida, los problemas que ha tenido con su familia, etcétera, que al principio es un misterio para el joven, luego se los acaba contando. Y tampoco aparecen los nombres de los personajes y el narrador, el chico joven, llama al adulto, le llama sensei. Que sensei es una palabra que significa profesor. Y yo no sé si el traductor de La fórmula preferida del profesor, que se llama
Juan Francisco González Sánchez ha cogido la palabra sensei, que era la misma de Kokoro, y aquí le llama el profesor. Y realmente en la novela en Japón queda más claro que Ogawa hace una referencia a la novela Kokoro de Soseki. Vamos, al acabar el libro de Ogawa me queda claro que Kokoro es una referencia en la construcción de su novela. De hecho, Kokoro es de las novelas más famosas, es la más famosa japonesa y de las más prestigiosas. Vale, la narradora ya ha dicho que recibe el encargo de ir a trabajar a la casa del profesor, que tiene fama de ser un cliente complicado. Ya han pasado por allí 9 trabajadoras del hogar y han fallado, digamos, y ella va a ser la 10ª. Para ver lo que quieren de ella, se va a relacionar con la cuñada del profesor, que es mayor que él, que es una viuda, que va con un bastón y que le dice pues, que el profesor pudo estudiar la carrera de matemáticas en Cambridge porque la familia tenía una fábrica que luego ha sido desmantelada, y el profesor pues acabó siendo profesor universitario. Lo que pasa es que en 1975, o sea, 17 años antes del tiempo de la novela, que es el 92, sufrió un accidente y esto hizo que su memoria a corto plazo solo dure 80 minutos. Es decir, sus recuerdos son los recuerdos que tenía en 1975 y cada día nuevo de su vida es como un nuevo empezar, porque no recuerda lo que pasó ayer ni lo que pasó hace 2 horas. Solo le dura la memoria 80 minutos. Por lo tanto, la narradora cada vez que va a su casa es como si el profesor la conoce por primera vez. El profesor tiene, como sabe que tiene este problema, pues tiene algunos trucos para luchar contra él, como por ejemplo que lleva en la chaqueta prendidos papelitos con cosas que debe recordar, ¿no? Entonces cuando ya sabe que tiene que venir esta nueva asistenta, la dibuja en un papel y pone su nombre como que es la asistenta. Y entonces cada mañana, por ejemplo, pues le va a preguntar por su número de calzado, por su fecha de nacimiento, y con estos números el profesor crea asociaciones que le vinculan con él, porque es el lenguaje con el que se expresa, con el que se relaciona con los otros, a través del lenguaje de las matemáticas. Cuando el profesor descubra que la asistenta que va a la casa, que tiene 28 años, tiene un hijo de 10, le va a decir que le parece mal que ese hijo esté descuidado en su casa o en la calle sin estar con su madre, que tiene que estar con su madre. Entonces le pide, cuando salga del colegio, que le diga que vaya a la casa con el profesor y con ella, y que luego ya pues se van juntos a su casa. Entonces este niño de 10 años, que tampoco va a tener un nombre, sino que va a tener el apodo de raíz cuadrada, porque tiene como la cabeza así bastante lisa, y entonces el profesor dice que ahí debajo es un tejadito del símbolo matemático de la raíz cuadrada. Hay muchas novelas japonesas, en Kokoro pasaba igual, que los personajes no se emite su nombre, sino que el narrador elude decir su nombre, a los personajes se les llama por un apodo. Y en esta novela japonesa pues ocurre lo mismo. Sabremos al principio de la novela que la mujer, la narradora, se quedó embarazada con 18 años, pero el padre, que era otro chico como ella, un estudiante de ingeniería, no se hizo cargo y al final ella ha sido una madre soltera. En realidad está repitiendo la historia de su propia madre, que también fue una madre soltera. Al principio pues la abuela del niño se va a enfadar por esto, pero luego se van a reconciliar. En la novela, en la relación que establece esta mujer con el profesor y con el niño, pues se va viendo que el profesor, que aparentemente es un anciano, pero en realidad no es muy mayor porque tiene 64 años, acaba haciendo como de figura paterna para la narradora y también para el niño, aunque realmente tiene la edad como para ser su abuelo. De hecho, hay un proceso en la novela en el que la amistad entre los 3 personajes se va a fraguar gracias a las matemáticas. La narradora, que dice que tenía en el colegio una relación mala con las matemáticas, va a empezar a sentir un proceso de fascinación hacia los números y las matemáticas. De hecho, hay una frase, la leo literalmente, dice: de mi época del colegio me había quedado un mal recuerdo de esa asignatura, que la simple visión de un libro de texto se me atragantaba. Sin embargo, hablar con el profesor sobre este tema suponía todo un alivio, y yo empezaba a ver las matemáticas con una perspectiva completamente nueva, nítida, en definitiva, comprensible. También el niño y el profesor comparten otra pasión, que es el deporte del béisbol. El niño le gusta desde un punto de vista más pasional y al maestro le gusta
desde un punto de vista estadístico, aunque el maestro, claro, sus recuerdos y de los héroes del deporte pues están anclados en 1975. Bien, la composición de la novela es bastante japonesa en el sentido de que de una forma poética muchas escenas se evade el foco hacia el clima o hacia la naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, en la página 11 dice: era una tarde gris y lluviosa de principios de abril y estábamos los tres en el estudio del profesor, en una penumbra apenas rota por la luz de una bombilla. Tiene así como muchos puntos de fuga poéticos. El lector atento se va a dar cuenta de que este 1992 del que se habla en la novela es una evocación por parte de la narradora que habla desde algún punto del futuro, que luego sabremos que es de principios del siglo XXI. Y además también da la impresión de que de alguna forma la relación que ha mantenido con el profesor se ha roto y al final de la novela sabremos por qué. Y todo esto da una sensación en la novela de posible pérdida y de futilidad del tiempo humano. Y esto también hace que el tono sea melancólico, aunque también es bastante hermoso. Pese al elogio de Kenzaburō, alguna vez he tenido la sensación de que la novela podía escorarse hacia el lado de las novelas comerciales o de bestseller. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas leves concesiones que pueden ser para todos los públicos. Los conocimientos matemáticos que salen en la novela siempre son sencillos, son relaciones entre los números naturales, que supone que es la especialidad del profesor, que no sé si realmente esta especialidad existe. Entonces se habla de relaciones entre números primos, números perfectos, de divisores, de la suma de los divisores, cosas así que cualquiera lo puede entender. Pero realmente un erudito de las matemáticas probablemente podría hablar de matemáticas a un nivel mucho más complejo. Otra posible concesión al gran público, he tenido la impresión de que esa idea de la propia novela de que la memoria del profesor duraba 80 minutos, que hay algún momento que la propia autora se la salta, porque ocurren algunas cosas que yo digo, pero es que esto ya ha tenido que pasar en el tiempo de la novela 2 horas o 3 horas y el profesor parece que se está acordando. Y entonces quizá para hacerlo más emotivo es como que a veces se juega un poco con los límites de la propuesta narrativa. Ya esto también está contado sin insistir mucho, o sea, el lector ya sabe que pues, todos los días el profesor le pregunta a la asistenta pues, su número de calzado, su peso, su fecha de nacimiento, y yo no sé realmente si esto en la realidad, si ese problema fuera real, para un niño de 10 años no supondría más problema que el que supone en la narración. La narración es, ya digo, que es muy hermosa, y realmente la narración es sutil y es una novela inteligente que yo creo que no cae lo comercial y bordea lo cursi. O sea, me ha agradado y me ha gustado leer esta novela. Aunque ya digo que ha sido un bestseller y que bueno, es una novela aparentemente sencilla, pero sí que es sutil. Cuando dije en mis redes sociales que estaba leyendo este libro, me ha llamado la atención un comentarista habitual del canal que se llama Nicolás Bascuñán, que al parecer ha leído más libros de esta autora y literalmente me escribió: lo interesante de este libro de Ogawa es que se trata de un contrapunto peculiar en su obra. El resto de sus libros son oscuros, extraños y juegan con las perversiones sexuales y psicológicas. Con lo cual esto me ha llamado la atención y me hace pensar que puedo quizás leer más libros en 2023 de esta autora, ya sea una biblioteca, la de Retiro aquí en Madrid, que los tiene, la editorial Funambulista, y quizás repita con ella porque este libro me ha gustado, me ha parecido muy bonito. Los personajes están muy bien hechos, la relación entre el profesor, la mujer y el niño es todo muy tierno, muy entrañable, no hay unos grandes conflictos enormes, o sea, eso no lo hay. El conflicto es por la enfermedad del profesor, el paso del tiempo, que al final, aunque se establece una relación de amistad, al fin y al cabo es una relación comercial la que tienen, que se puede romper en cualquier momento por la empresa, por un despido, por cualquier cosa de estas, ¿no? Con lo cual he dicho que sí que me ha gustado y es probable que vuelva en 2023 con esta autora porque me gustaría ver esa cara como más oscura. Bien, pues hasta aquí la reseña de este libro de Tusquet y ahora pues el momento spam como siempre. Esto no es Bambi, mi novela sobre los abusos de las empresas de auditoría norteamericanas con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas muy jóvenes. Dejo un enlace a un vídeo en el que hablo más extensamente de mi novela.
Es una novela de terror, pero también tiene humor y es una crítica a los abusos laborales de todas estas horas que te hacen trabajar en esos sitios. Los Insignes, mi novela cómica sobre los poetas, donde transformo a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en un poeta que habla a través de Skype con un poeta madrileño llamado Ernesto Sánchez. Es una novela satírica sobre los sueños desmesurados de los poetas. Dejo el enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más larga, ambientada en la crisis de 2008-2014, con un personaje de 39 años, a punto de cumplir 40, que es contable, pero que tiene sueños de ser escritor, va teniendo cada vez trabajos peores, no triunfa con los libros. Hablo de sus relaciones de pareja, de amistad, familiares, etc. Todo cada vez está más embrollado para él, digamos. Y dejo enlace también por si alguien quiere ver un vídeo donde hablo más extensamente de él. Y pues nada, pues me voy a despedir aquí, os recomiendo esta novela japonesa y hablamos, hasta luego, adiós.